Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Punya Vihare. Jaya Radha Madhava Punya Vihare. Gopijana Vallabha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhaktavinda Shri Shri Radha Krishna Gaurapati Sham Punyavata Punyavimam Vijay Vrindavanam Vijay Vrindavanam Vijay Vrindavanam Vijay Vrindavanam Vijay Amramayi Vijay Tulasi Devi Vijay Bhakti Devi Vijay Samaveda Bhaktavinda Bueno, vamos a leer un texto de Bhagavad Gita, en donde Krishna nos explica la razón por su aparición en el mundo material. Y hemos seleccionado el verso de Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Varitanaya
sadhunam Paritranaya sadhunam vinashaya chatuskritam Vinasaya chaduskritam dharma samstapanartaya Dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge Sambhavami yuge yuge. Vamos a hacer la traducción palabra por palabra. Paritranaya Paritranaya para retención. Sadhunam Sadhunam de los devotos. de los devotos. Vinashaya Vinashaya para la aniquilación. para la aniquilación. Cha Cha y y Duskritam Duskritam de los infieles. de los infieles. Dharma Dharma principios de la religión. principios de la religión. Samstapanakaya Samstapanartaya para restablecer. para restablecer. Sambhavami Sambhavami aparezco. aparezco. Yuge Yuge milenio. milenio. Yuge Yuge tras milenio. tras milenio. Traducción de Dios. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Y vamos a leer el significado con nuestro maestro espiritual. De acuerdo con el Bhagavad Gita, un sadhu, hombre santo, es un hombre con conciencia de Krishna. Puede que una persona parezca ser irreligiosa, pero si posee a plenitud las cualidades del estado de conciencia de Krishna, se le debe considerar un sadhu. Y Duskritam se le aplica a aquellos que no les interesa el estado de conciencia de Krishna. Aunque esos infieles o Duskritam estén adornados con educación mundana, se los describe como necios y lo más bajo de la humanidad, mientras que una persona que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna en un 100% se la acepta como sadhu, aunque no sea ni erudita ni muy culta. En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que para destruirlos el Señor Supremo aparezca tal como es Él, como hizo en el caso de los demonios Ravana y Kamsa. El Señor tiene muchos agentes capaces de eliminar los demonios, pero el Señor desciende especialmente para tranquilizar a sus devotos puros, que siempre están acosados por las personas demoníacas. El demonio hostiga al devoto, aunque este último resulte ser pariente suyo. Si bien Prahlad Maharaj era el hijo de Hiranyakashipu, no obstante su padre lo persiguió. Aunque Devaki, la madre de Krishna, era hermana de Kamsa, ella y su esposo Vasudeva fueron perseguidos solo porque Krishna les iba a nacer a ellos. De manera que Krishna apareció principalmente para salvar a Devaki antes que para matar a Kamsa. Pero ambas acciones se realizaron simultáneamente. Por eso se dice aquí que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar los infieles demonios. En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj, los versos siguientes, Madhya 20, 263 al 264, resumen esos principios de la encarnación. Jeti hetu yamurti vavancha vakari, Seshvara murti avatara nagadare, Mayatita paravyome savara vastana, Vishve avatari dari avatara nama. El avatar, o encarnación de Dios, desciende del reino de Dios, con el fin de llevar a cabo la manifestación material. Y esa forma en particular de la personalidad de Dios, que así desciende, se denomina encarnación o avatar. Esas encarnaciones están en el mundo espiritual, el reino de Dios.
Cuando ellas descienden a la creación material, adoptan el nombre de avatar. Hay varias clases de avataras, tal como los Purusha avatars, los Guna avatars, los Lila avatars, los Sakyavesha avatars, los Manvataras y los Yuga avatars, todos los cuales aparecen por todas partes del universo en el momento programado. Pero el Señor Krishna es el Señor primordial, el manantial de todos los avatares. El Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las angustias de los devotos puros, que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatar de Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio. Eso indica que Él también se encarna en la era de Kali, como se declara en el Srimad Bhagavatam. La encarnación de la era de Kali es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien propagó la adoración de Krishna mediante el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación de los santos nobles, y difundió el cultivo de conciencia de Krishna a todo lo largo de la India. Él predijo que esta cultura de Sankirtan se difundiría por el mundo entero, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. El Señor Chaitanya, en su carácter de encarnación de Krishna, la personalidad de Dios, se le describe de un modo secreto, más no directo, en las secciones confidenciales de las escrituras reveladas, tal como los Upanishads, el Mahabharata y el Bhagavatam. A los devotos del Señor Krishna los atrae mucho el movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya. Este avatar del Señor no mata a los infieles, sino que los redime mediante su misericordia sin causa. Bueno, vamos a repetir el verso. Parichanaya sarunam vinashaya chatusrikam dharma samsapanataya samvarmami yuge. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como restablecer los principios de la religión. Yo mismo aparezco milenio tras milenio. Bueno, entonces acá estamos escuchando a Krishna, la suprema personalidad de Dios, que se describe en las escrituras como la causa de la causa de toda la causa. Krishna no tiene otra causa. Y se explica, ¿no? Se menciona acá en el significado que el Señor desciende al mundo material con un propósito muy específico. O se desciende al mundo material. ¿No? Nosotros lo encontremos en esta parte de la creación material. Pero más allá de la manifestación material existe otra morada. Inclusive se explica que esta creación material no solo consta de una cuarta parte de la creación total. Las 3/4 partes de la creación de Dios se encuentran en otro plano, que se conoce como Vaikuntha. Vaikuntha significa el lugar sin ansiedad. ¿No? Acá estamos sujetos a tantos problemas, día tras día estamos experimentando problemas. Esa no es nuestra condición. ¿No? O sea, somos almas condicionados por la energía material. Y como tal, acá nos rige el tiempo. En el plano espiritual no existe la influencia de Kala, de tiempo. Acá, ¿no? Estamos bajo la influencia del tiempo, y bajo la influencia del tiempo estamos cambiando nuestras condiciones. ¿No? Como Krishna nos explica en el Bhagavad Gita al comienzo, ¿no? La primera instrucción que Krishna da a su discípulo Arjuna es que nosotros debemos entender nuestra verdadera identidad.
darte ante la propia vida está perdonado. Aquí, así como el alma corre purificada, pasa continuamente de la niñez a la juventud, luego, cuando viene la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde por tales cambios. O sea, nosotros en realidad no somos estos cuerpos, sino que somos eternas partes del Señor. Somos partes individuales, tenemos nuestra propia identidad. Somos, como dice la Shastra, somos almas dinámicas. Siempre somos activos. Acá como en el plano material estamos siempre activos, en el plano espiritual también lo somos. Hay filósofos que nos quieren convencer, ¿no?, de que nosotros después de dejar el cuerpo nos volvemos uno o perdemos nuestra individualidad. Pero eso no es lo que Krishna nos explica en el Bhagavad Gita. Y Krishna se conoce como la máxima autoridad. Se conoce como Bhagavan, o sea, equipado con todas las opulencias, ilimitada fuerza, ilimitada belleza, conocimiento, desapego. Y bueno, entonces nosotros en realidad somos partes del Señor y como tal tenemos las mismas cualidades como que las tiene el Señor, pero en forma diminuta, ¿no? Así como la gota del océano, ¿no? Tienen las mismas cualidades como el océano entero, pero en forma muy ínfima, muy limitada. Bueno, nosotros nos encontremos acá, como decimos, bajo la influencia de la energía material y del tiempo. Y bajo el tiempo estamos naciendo, estamos creciendo, tenemos un tiempo, y producimos algunos, vamos a decir, subproductos. Entonces el cuerpo se va decayendo, y al final nos toca enfrentar la muerte. Aparte de esto, nos explicaba que en realidad la muerte es el examen final. Ahí se suma todo lo que hemos hecho, lo que hemos pensado y todo. La condición en la que nos encontremos al momento de la muerte forma la base del próximo cuerpo. Por eso, ¿no?, las Shastras nos explican, mientras que nos encontremos en una forma humana, nosotros debemos utilizar ese día al máximo. ¿Y qué significa esto? Ataque con las mágicas. Ahora, después de haber pasado por tantas formas de vida, al alcanzar la forma humana debemos empezar a hacer preguntas. Y no preguntas como cómo conseguir dinero, cómo clarificar los sentidos, sino que acerca del Brahman, acerca de nuestra verdadera identidad espiritual. Entonces, esta vida, de acuerdo al conocimiento védico, debe ser utilizado para lograr la autorrealización, ¿no? Ya hemos explicado que no somos el cuerpo. Además, tenemos una eterna relación con el Señor Supremo, como sus sirvientes amorosos. Esa es nuestra verdadera identidad. Y para ayudarnos, ¿no?, para entender esto, el mismo Señor aparece, desciende del mundo espiritual, aparece y habla, por ejemplo, como el Bhagavad Gita, y muestra con su propio ejemplo cómo llevar una vida exitosa. Y como tal, hay muchas diferentes formas de avatars, ¿no? Avatar, inclusive hay unas películas hoy en día, Avatar, que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Sino que Avatar, como Pablo explica acá, se refiere a una persona que desciende del plano trascendental y aparece ante nosotros, se hace aparecer ante nosotros. Y con la idea de ayudarnos, a solucionar todos nuestros problemas existenciales, como el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Además, hay otras formas de sufrimiento que se describen como
sufrimientos que provienen de nuestro cuerpo, ¿no? Y la mente, ¿no? Problemas que vienen por medio de otras entidades vivientes, y problemas que surgen de las cosas, poderes supernaturales, ¿no? ¿Se dice así? Bueno, como el frío, calor, inundaciones, terremotos y todas esas cosas, ¿no? Que no están bajo nuestro control. Entonces el Señor, por su misericordia sin causa, ¿no? Aparece ante nosotros para guiarnos a solucionar nuestros problemas existenciales y regresar de vuelta a nuestra eterna morada. Prabhupada decía, going back home, volviendo a casa, ¿no? Así cuando uno está viajando por todas partes, capaz, ¿no? Por el mundo, no sé, ¿no? Y después regresa a casa, ¿no? Todo, cuando más que se acerca a la casa, más familiar me parece todo, ¿no? Por ejemplo, ahora a veces me toca como bueno, ¿no? A un cierto país, ¿no? Ya la gente que viaja ahí ya habla el acento del país, o la lengua del país, y cada vez que se acercan más al país están más inspirados. Después nos reciben en el aeropuerto, a veces viene toda la familia, viene para recibirlo. Y uno se siente en casa, en forma similar. Nuestro viaje en el mundo material también debe terminar así. Y nosotros tenemos que regresar de nuestro lugar, ¿no? En otros tiempos, bueno, se explican diferentes épocas, como los yugas, ¿no? Existían diferentes atmósferas, ¿no? Por ejemplo, si en Satya Yuga, ¿no? Las personas eran tan basadas, muy arremontadas, esa era la moralidad que dominaba. Toda la gente estaba colmada con todas las buenas cualidades, se sentían una atracción natural para la vida espiritual, inclusive practicando austeridades para lograr la salvación. Y en esta época la gente vivía 10.000 años o más. Y en la próxima era la condición era diferente, ¿no? Más y más se sentía la influencia de la pasión, ¿no? Pasión significa que las personas se volvieron muy fruitivos, ¿no? Muy ansiosos, no tenían buenos resultados, mucha opulencia, mucha gratificación de los sentidos, ¿no? Y esta era el Dvapara Yuga, ¿no? El proceso, bueno, y la primera era el proceso para lograr la liberación, era la meditación. Krite Jaya to Vishnu, la meditación Jaya, el Vishnu, la suprema personalidad. En Treta Yuga, la próxima era, el proceso eran grandes sacrificios, ¿no? Grandes opulencias, ¿no? A veces nosotros llevamos a cabo así como también celebramos sacrificio de fuego, ¿no? Pero en comparación con la era idónea de esos sacrificios, los sacrificios eran muy, muy extensos, usando grandes riquezas, y normalmente bajo el rey o el líder, ¿no? Daba las opulencias para que se llevaran esos sacrificios. Y eran tan intensos, se dice que a veces, ¿no? Por llevar esos sacrificios se manifestaban las deidades para recibir las oblaciones. Y en esta era presente, ¿no? En esta era de Kali Yuga, las condiciones son muy, muy malas, muy desfavorables para el desarrollo espiritual como se practicaban en las pasadas. Inclusive hay un verso en el Srimad Bhagavatam que dice, ¿no? Compara esta era de Kali Yuga con un océano de faltas, de cosas malas. Pero Ego Mahanguna, dice, Ego Mahanguna. Hay una cualidad muy especial en esta era de Kali. ¿Y qué es esto? ¿No? El canto de los santos nombres del Señor. Harinama, 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 se repite 3 veces, ¿no? Es como una forma de énfasis, ¿sí?
te digo algo, hágalo, hágalo, hágalo. No se repite 3 veces para estar seguro que se haga, para que se ponga en serio. Así que en esta era no estamos en condiciones muy adversas, muy contradictorias, pero ese yuga dharma, ese proceso, cantar los santos nombres que se recomienda en las shastras, es un proceso que lo puede practicar cualquiera. Como Pablo menciona el significado, no se requiere de gran educación, ¿no? Ni grandes cualificaciones. Cualquiera, hasta Pablo a veces decía, hasta los niños también pueden cantar los santos nombres y tomar parte en nuestros kirtans. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Ahora estamos celebrando, hoy en día estamos celebrando, ¿no? las actividades del Señor Ramachandra, leí una nota antes de venir acá en el calendario Vaishnava que tengo en mis aparatos. Dice que este es un momento en donde Ramachandra fue informado por Hanuman de la presencia de Sita en Lanka. ¿No? Hoy en día dice Lanka, antes se llamaba Ceylon. Bueno, ¿no? Entonces Ramachandra es uno de los grandes avatares, Lila avatar. ¿No? Hay diferentes formas de avatar, son encarnaciones como Paramahansa, ¿no? Son los Mahavishnu, que llevaron a cabo la creación, ¿no? Después los Lila avatars, como Rama, Nrsimha, ¿no? Y otros. Después los Yuga avatars. Yuga avatars son las apariencias del Señor, o sus representantes, que nos traen los procesos de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias para lograr la salvación. Y después los Manvatar avatars, los Manus, ¿no? También son encarnaciones del Señor. Y después existen los Shakti Avesha avatars. Shakti Avesha avatars son personas como nosotros, pero empoderados con una potencia, una misión muy especial. ¿No? Por ejemplo, Buda. ¿No? Buda, ¿no? Fue el primer avatar en esa era de Kali Yuga. Bueno. Entonces, ¿no? Y se cuenta que al final de esta era de Kali Yuga hay otro avatar en el cielo. Kali Avatar. Bueno, eso. Entonces Ramachandra apareció ¿no? en Treta Yuga. Y se cuenta que, bueno, como era un Lila avatar, una directa expansión del Señor, ¿no? Como explicamos al comienzo, ¿no? Vamos a dar el ejemplo, ¿no? Cuando ¿no? supongo que hay una velita, una vela, ¿no? Una vela. Y se encienden varias velas de la vela. ¿Sí? Todas las velas son cualitativamente iguales. Pero hay una vela en la que se han encendido todas las demás velas. Y esa es la posición del Señor Krishna, como se describe en el Bhagavad. Pahunam Jamanamanti Janavamantabhaganti Vasudeva Savanti Savahanti. Pues en muchas vidas. Si uno es afortunado y ha recibido el conocimiento como Bhagavad Gita o Bhagavatam y todos los mensajes que están ahí, uno se entrega a mí sabiendo que yo soy la causa de toda la causa. Mi alma así de grande se encuentra muy rara vez. Samahatma Sudhura Mahatma. Gran alma. Sé que en la India es muy común que se dan, no sé, nombres Mahatmas, ¿no? Por alguna razón. ¿No? Pero en realidad Mahatma se refiere a un gran alma. ¿No? Gran alma significa que esta persona ha tomado completo refugio, se ha entregado completamente a la alma de Bhagavan. De esa manera se puede lograr. Entonces Ramachandra apareció acompañado por Sita, ¿no? Sita, su eterna consorte, ¿no? Inclusive se explica en Bhagavatam, dice que, ¿no? En Vaikuntha
¿no? El señor Ramachandra tiene su propio planeta, ¿sí? Y lleva a cabo sus eternos pasatiempos en este lugar. Bueno, entonces Ramachandra ¿no? se manifestó como rey religioso, Raja Rishi, ¿no? Raja Rishi, un rey santo, ¿no? Mismo, no solo en los Vedas, también en la Biblia se habla de reyes santos, como el rey David, ¿no? Y otros reyes, ¿no? Estos no fueron así líderes públicos o políticos solamente, sino que eran en realidad santos. ¿No? Y anteriormente ellos tenían una función muy importante, ¿no? Cuidar a sus dependientes, no explotarlos como lo hacen hoy en día, sino que realmente preocupados por el bien de todos los demás. Ramachandra se caracteriza por haber sido el rey ideal, con todas las buenas cualidades, ¿no? Y lo mostraba, ¿no? En sus pasatiempos que se cuentan en el Ramayana, ¿no? De Valmiki. Valmiki compuso el Ramayana. ¿No? Se cuenta que, ¿no? Él había sometido a austeridades por miles y miles de años hasta haber logrado una cosa de perfección, y bajo la guía de su maestro espiritual empezó a compilar el Ramayana. Entonces el Ramayana nos cuenta que él había sido hijo de otro Rajashi, otro gran rey santo, y este rey santo había tenido, eran cuatro hijos, y Ramachandra había sido el mayor. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿No? Yeah, you want to speak more time? Yeah. How much time you want to speak? 10 minutes. Yeah. Bueno, entonces había tenido 4 hijos. Y en un momento se estaba, el padre estaba preparando, ¿no? La ceremonia para instalar a su hijo como rey. Y Dasharat, el padre de Ramachandra, tenía 4 esposas, no, 3 esposas. Y una de las esposas, no recuerdo el nombre, ¿no? Le había servido de forma excepcional a su esposo, y él había prometido ofrecido una bendición. Y bueno, cuando estaba por coronar su hijo mayor, ¿no? Lo llamó la esposa, no la madre de Ramachandra, sino otra esposa le llamó, y dijo: mira, tú quisiste darme una bendición, y Dasharat, claro, va a cumplir con todas mis promesas, no sé. Entonces él dijo: mira, yo quiero que corones a mi hijo. ¿Cómo se llamaba? Kaikei. ¿Ah? Kaikei. Kaikei, la madre. Vale. Vale. Bueno, entonces, y otra condición que puso fue que quería que Ramachandra se vaya al asilo, ¿no? Se vaya al asilo por 14 años. Y bueno, y Dasharat había prometido, ¿no? Cumplir el deseo, y cumplió. Pero no estaba muy Satisfecho. no estaba muy Insatisfecho. Insatisfecho. Ya, bueno, se sentía muy mal. Y bueno, y lo llamó a su hijo Ramachandra para contarle lo que había pasado. Y Ramachandra, como hijo ideal, perfecto, inmediatamente aceptó el deseo de su padre. Y Ramachandra, la esposa de Ramachandra, la reina, la princesa, así decir, Sita, ¿no? Al escuchar eso, inmediatamente quiso seguir a su padre. Entonces, ambos, ¿no? Dieron un ejemplo muy increíble. ¿No? Hoy en día hay tantos divorcios, tantos problemas en la familia,
¿no? O problemas entre esposo y esposo, ¿no? Eso como mencioné antes, ¿no? Por eso la Shastra dice que esta era de Kali Yuga es un océano de fallas, envainado, se está degradando cada vez más y más. Bueno, entonces, pero Sita no quiso dejar, ¿no? Y mismo Ramachandra decía a Sita, pero vamos a vivir en el bosque, no te van a llevar más en el palanquín y todo eso, ¿no es cierto? Baba contaba que en esa época, ¿no? Las reinas, las princesas, nunca salían del palacio sin ser llevados en el palanquín, ¿no? Inclusive se cubrían cosas, ¿no? Para que nadie las veía inclusive, ¿sí? Y de esa forma, ¿no? Es otro aspecto de la cultura védica, esa cultura divina, ¿no? Se dice que las mujeres siempre deben estar protegidas. Primero se menciona son corregidas por el padre, después por el esposo, y después por los hijos, o hijos mayores. ¿Sí? Entonces esto, ¿no? Es una cosa también interesante, ¿no? Muy poco conocido en Occidente. Pero en el caso, bueno, inclusive como Dasharath, el padre de Ramachandra, tenía 3 esposas. Y las escrituras védicas nos explican que los que podían mantener las esposas se les permitía tener más que una esposa. Pero la condición era que ellos tenían que estar en condiciones para protegerlas apropiadamente. Bueno, entonces Sita lo siguió al bosque. Nunca vivía afuera, tocaba el piso así de tierra. Siempre había estado en el palacio. Bueno, se fueron al exilio por 14 años. Y mientras que estaban viviendo afuera, ¿no? Habían muchísimos problemas, ¿no? Fueron atacados por rakshasas, ¿no? Y bueno, la hermana de Ravana, la hermana de Ravana, ¿no? Que con deseos lujuriosos se acercó a Rama, ¿no? Y se cuenta, ella le cortó las orejas y la nariz. Hare Krishna. Poco común, ¿no? Entonces, en un momento, Sita estaba viviendo, bueno, estaban teniendo una casucha, así decir, ¿no? Y vivían ahí. Y Ravana había escuchado la belleza de Sita y deseaba tenerla bajo su control. Entonces hizo todo un arreglo. Marichi, ¿cómo se llama? El venado. Era una encarnación. No recuerdo el nombre. Entonces mandó a alguien, ¿no? En la forma de un venado muy hermoso, ¿no? Con mucha efulgencia, ante, ¿no? la casa de Sita. Y Sita inmediatamente quiso tener ese venadito en su casa, ¿no? Como hoy en día se llevan gatos y perros, papagayos, no sé qué más en la casa, ¿no? Bueno, entonces ella quería tener ese venado, ese venado, ¿no? Entonces, como Ramachandra quería mucho a Sita, entonces inmediatamente se arregló para captarlo. Y le dijo a su hermano, tú te quedas acá. Habían salido 3 al bosque, no sé. Entonces le dijo, tú te quedas acá, cuidando a Sita. Y entonces Ramachandra fue a agarrar para captar ese venadito. ¿O cómo es? Venado, ese venado. Y mientras que estaba afuera, apareció una persona aparentemente santa, como sannyasi, ante la casa. Ella había hecho ¿cómo se llama? Un círculo para que nadie podía entrar ahí. Entonces, Sita, mucho respeto, lo trató así llamado santo. Y también había escuchado un grito.
de Ramachandra aparentemente, que había llamado a su hermano. Parecía que había tenido problemas ahí en el bosque. Entonces Sita viene y me dijo, vaya ayudando, vaya ayudando. Y Lakshmana dijo, pero Ramachandra me dio la orden que van aquí para protegerte. Entonces ella dijo una cosa, dijo, ajá, no te quieres ir porque quieres estar conmigo solo. ¿Sí? ¿No? Y cuando Lakshmana escuchó eso, inmediatamente le hizo caso y se fue para ayudar a Ramachandra. Bueno, entonces apareció Ravana, y de una forma u otra, ¿no? Él la convenció para salir del círculo y la llevó. Inclusive se cuenta que él había venido en avión, ¿no? Pero no como los aviones hoy en día, ¿no? Sino que era como un avión bastante grande, ¿no? Así que no funcionaba con turbinas y ruido y todas esas cosas, ¿no? En otras épocas, ¿no? Las personas, por ejecutar grandes austeridades, lograban poderes místicos. Bueno, entonces, ¿no? Y en el camino, ¿no? Apareció un cuervo grande, ¿no? En épocas pasadas todo era mucho más grande que hoy, con mucho más poder, ambiente, poderes místicos. Entonces, ¿no? el Vitra quiso, ¿no? parar, ¿no? a Ravana, y Ravana le cortó una. Entonces ¿cómo se llama? Yatayu, sí. Disculpe, me estoy preguntando. Yatayu no se cayó al piso, estaba por morir. Entonces cuando Sita había desaparecido, Rama volvió, inmediatamente fueron en búsqueda de Sita y se encontraron con Yatayu. Y él les contó que bueno, Ravana, que la llevó. Entonces, ¿no? Empezaron a buscar y se enteraron después de un tiempo que Ravana, ¿no? En realidad no sabían dónde estaba. Y mandaron devotos a todos. Bueno, el ejército de Rama no existía en soldados así como estamos acostumbrados, humanos, sino que eran animales del bosque, ¿no? Muchos asnos, ¿no? Asnos, ¿qué estoy diciendo? Monos, hay muchos monos, ¿sabes? Y bueno, y cuando estaban buscando, ¿no? Mandó monos a todas partes a buscar donde se encontraba Sita. Y bueno, y Hanuman fue a Lanka. Es toda una historia como llegó ahí, ¿cierto? Aparece como bonito, así común, ¿no es cierto?, para no llamar la atención, ¿no? Pero la diosa o la protectora de la ciudad en Lanka, mira a darse cuenta que no era una cosa, un mono común, ¿no? Entonces trató de pararlo, pero como era Hanuman, con mucha fuerza, ¿no? Entró en la ciudad, así, ¿no? Y empezó a buscar. Y bueno, lo encontró ahí, ¿no? Inclusive se cuenta que él estaba buscando en todas partes en la ciudad y también fue al harem de Ravana, ¿no? Se cuenta en el Ramayana que Ravana había, ¿cómo se raptado, o sea, mujeres bellas de todas partes, en todo el universo prácticamente. Entonces Hanuman fue ahí también a mirar, estaba así y lo encontró. Y en un momento lo encontró sentado bajo un árbol. Y cuando se presentó, ¿no? Sita no tenía confianza, porque entonces era un truco de Ravana, ¿no es cierto? Y afortunadamente Ramachandra le había dado un anillo a Hanuman, ¿no? Entonces él se sacó el anillo y de esa manera ella lo aceptó como sirviente de Ravana.
Entonces cuando Hanuman volvió y contó ese momento, como decía mi calendario Vaishnava, ¿no? Era el momento cuando llegó la noticia, el día de hoy. ¿Sí? Entonces ¿no? Llevó todos sus soldados, bueno, monos, y primero Rama llamó ¿cómo se dice? El rey del océano. ¿No? O sea que la frase dice detrás de todo funcionamiento siempre hay como esas personas o controladores, aunque sean invisibles. Entonces llamó el rey del océano, y el océano no le hizo caso. Entonces Rama se enojó, ¿no? Y dice que enloquecieron, ¿cómo se llama? Sí. Enloquecieron sus ojos. Y por la mirada que venía de sus ojos, calentó el océano, ¿no es cierto? Y así el dios del océano apareció, y pidiendo cosas, disculpas, y ofreció razones, y le dio la posibilidad de construir un puente al Ándico. Y resulta que ese puente, esas rocas, esas piedras y todo eso que tiraron al océano para el puente, eran flotantes, no eran piedras que se hundían. Escuché, un hermano espiritual me contó que todavía en la India se encuentran piedras, esas piedras a veces, ¿sí? De esa época. Bueno, entonces fueron, ¿no? Cruzaron el océano, Lanka, y Ramachandra empezó y sus sirvientes, sus animales, empezaron a crear grandes desastres en todas partes, ¿no? Y cuando Ravana se enteró de esto, Nino había tomado muy en serio a Ramachandra, cuando él se enteró de esto se manifestó, ¿no? Y él comenzó una pelea entre ellos, ¿no? Y ambos se cuentan muchos detalles en el Ramayana, ¿no? Se cuenta que el demonio Ravana empezó a insultar a Ramachandra. Y Ramachandra no sé cómo se dice, refutó, ¿sí? Refutó de forma muy hermosa. Ramachandra no era una persona ordinaria. Bueno, y lo mató. Y se cuenta que el hermano de Ravana, no recuerdo el nombre, ¿alguien sabe? Kumbhaka, ahí está, Kumbhaka. No había tomado para nada en serio todo esto, ¿no? Estaba durmiendo y escuchaba ruido, pero no daba mucha importancia, no sé, porque pensaba que nadie puede hacer nada en contra de nosotros, no sé. Pero cuando se enteró que su hermano había sido muerto por Ramachandra, mira, apareció, y en su gran pelea también, después dejó. De esa manera, cuando recuperaron la cita, se cuenta en el Ramayana que apareció no sé cómo se dice, una nave, ¿cómo se llama? Viman, de flores, era un avión de flores, y regresó de vuelta a la ciudad, Ayodhya, regresaron a Ayodhya. Sí. Y cuando regresaron a Ayodhya, el hermano de Ramachandra se acercó, se había puesto los zapatos de madera, ¿no? Encima de la cabeza, sí, indicando que no se sentía muy inferior a su hermano, y le ofreció el trono. El Bharata más lo había representado todo ese tiempo. Sí. Bueno, y la historia continúa, pero no tenemos tiempo más. Así que hoy es el día, ¿no? de Ramachandra, Sitaram, y es una buena oportunidad para escuchar, ¿no? Los pasatiempos, ¿no? Prabhupada nos dio muchos libros, y más detalles se encuentran, por ejemplo, en Srimad Bhagavatam, ¿no? Y otros textos, y muchas clases que también Prabhupada dio con respecto a ese evento. Quizás hay alguna pregunta, o alguien quiere agregar algo más.
Sí, que yo... habla fuerte. Sí, que ahora como que me di cuenta, porque yo no conocía por qué las deidades se llamaban Nityananda Ram y Vijay Gauranga. Entonces ahora entiendo que cuando fue la instalación, que fue hace 7 años mencionaron, era un día de Ram Vijay. Ah, sí. Entonces, Nityananda Ram y Vijay Gauranga. Bueno, Ram se refiere a la fuente del placer. Sí, son muy afortunados a tener edades así, sí. Vita y Gauranga. En realidad, Srila Prabhupada, desde el comienzo, Prabhupada empezó a instalar deidades y nos enseñó cómo adorar esas deidades con mucha devoción. ¿Ya está? ¿Quieres decir algo? Sí, está. Muchas gracias por su paciencia. Hare Krishna.